empezar nuestra clase. ¿Les parece? Y analizamos esa parte que me parece importante. Sí, señor. Esta es nuestra última clase. Dentro del recorrido miramos qué eran los datos personales, qué nos decía la ley, qué derechos había, qué obligaciones tenía. Y las dos últimas lecciones hablamos de la responsabilidad demostrada. ¿La responsabilidad demostrada de quién? Es un principio de la 1581 y de los decretos que contemplan este régimen legal de la protección de datos personales como una forma de mostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que estamos siguiendo los pasos para proteger esos datos personales, y más en esta época. Por ahí salió un artículo esta semana de Con Toda Propiedad, no sé si lo pudieron ver, que es un portal que es muy reconocido en el sector, diciendo que los administradores tenían la obligación legal de entregar el video de las reuniones no presenciales. Pilas con eso. Al ver ese artículo, que él hace un análisis juicioso legal, pero deja de lado ciertos elementos de protección, porque es que el video es un dato privado. Nosotros oficiamos el martes, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Como ya es nuestra última clase y nosotros cerramos la otra semana plataforma y demás, no se vayan del grupo de Facebook porque esa respuesta pues la vamos a publicar ahí para que ustedes tengan como esa información. Y le decimos a Angie que la mande por correo, ¿vale? Para que veamos qué nos dice la superintendencia, si los puedo entregar o no. Y ustedes, si lo entregan, tengan ese concepto. Y si no lo entregan, digan, no lo entrego. Y además está el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio que me dice que no debo entregarlo. ¿Soy clara? Ok. Clarísima. Entonces, en este tiempo, Aquí lo mientras que nos... estaremos esperando, porque la verdad es que la confusión que hace este portal en su mayoría es muy dañino. Es una falta de responsabilidad, prácticamente porque tiene muchos seguidores, mucha gente le cree, mucha gente está con ellos, mucha gente está afiliada a su grupo, y la verdad a mí me falta, es una falta de responsabilidad porque todo el mundo empezó a hacerlo, porque les cree 100%, aunque ninguno de los que estamos en este medio tenemos la verdad absoluta, pero de cierta forma hay que ser responsable con la información, y obviamente no es la primera vez. Entonces yo estoy casi segura que la respuesta irá a ser de que es imposible, pero obviamente la superintendencia nos dirá, y esperemos rápidamente para que la corporación saque el comunicado. O sea, la verdad yo no me atrevo a decir háganlo o no lo hagan. Yo les he recomendado a mis empresarios no lo hagan, contesten diciendo que será entregado al estrado judicial pertinente de ser necesario, que la prueba está válida, como lo dice el artículo 47, que es prueba inequívoca, y ya, y sostengan ahí. Mientras que tenemos un concepto de una entidad que es quien nos sanciona, porque la Superintendencia de Industria y Comercio, y sobre ese concepto nos movemos. Si lo entregamos, decimos, conforme al concepto emitido por la superintendencia en tal fecha, hacemos entrega. Probablemente no. Entonces, o nos dirá, sí, pero hágale firmar un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Nos dirá, ¿cuáles serán los pasos previos para poder entregar ese video? Si no, pues decimos, no se lo puedo entregar con base en el concepto tal, y ya. Pues porque yo conozco los propietarios, y sé cómo son, y sé que ese portal podría generar algún tipo de situación. Entonces, esa sería como la última tarea que haríamos y que nos comprometimos. Nosotros ya enviamos el documento. Desafortunadamente, pues la respuesta se puede tardar 30 días, porque es una entidad pública y tiene sus tiempos, pero apenas llegue, ustedes serán los primeros en enterarse de ese concepto, que sería como la última parte de este curso. Por eso, para mí es muy importante que ustedes se inscriban en el Facebook al grupo privado. Es un grupo privado. ¿Qué hacemos en ese grupo privado? Pues compartimos cosas que hace la corporación y dependiendo del curso, si es asambleas no presenciales, pues compartimos los últimos temas de asambleas. Si es protección de datos, pues compartimos las últimas noticias que hay, y por eso es importante que ustedes sigan allí. No les pasa nada, nadie les comenta, sino son alertas sobre el nuevo material que se está generando en torno al tema del cual ustedes hayan cursado el curso. Dicho esto, lo último que nos hace falta es ver el tema de la evaluación y revisión continua. El sistema con el cual la Ley de Protección de Datos nos implementa esas obligaciones está basado en el plan de la mejora continua. Si ustedes se dan cuenta, NIF, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta nueva, todo está girando en torno
a esas prácticas de mejora continua que nos obligan a hacer revisiones para ver qué podemos mejorar hasta llegar al mínimo de riesgo. Esto es un fenómeno que se está generando a nivel global. Casi todas las normas están buscando un proceso de mejora continua, buscando calidad. Entonces, la última parte de este sistema nos dice que debemos implementar un programa integral de gestión de datos personales. Que ese programa debe tener dos componentes importantes, la evaluación y el proceso de mejora. ¿Qué es ese programa integral? Todas aquellas personas que están obligados a proteger los datos personales, entre ellos la propiedad horizontal, deben supervisar, evaluar y revisar su programa y asegurar que sigan siendo pertinente y eficaz. Digamos que en un principio nosotros manejábamos el archivo de la copropiedad de manera física. Entonces, lo que hacemos es utilizar un archivador con llave, proteger la oficina, mirar quién tiene acceso a esa llave, si le pongo una cámara al ingreso, como una forma de proteger esos datos. Pero durante el término en que se está evolucionando el tema de la tecnología, decide una asamblea o un consejo digitalizar toda esa documentación y subirla a la nube. Entonces ya ese sistema de seguridad de esos datos no me sirve. Tengo que evaluar y revisar qué medidas de protección voy a tener para esos datos que ya no se encuentran en físico, sino que se encuentran en la nube o que se encuentran en físico y en la nube. Entonces, por eso es que nos dice que siempre tenemos que estar evaluando, o sea, no es que lo hice y ya. Y si yo ya tengo un sistema integral de protección de datos o un programa, yo debo tener ese punto puesto en la asamblea, contarle a la asamblea qué riesgos hubo, qué se está haciendo, y por el amor de Dios, si usted es administrador y me está escuchando, déjelo allí, como un reporte que usted hace en la asamblea, que la asamblea conoce qué está haciendo, y en caso de que haya alguna situación anómala, usted, por ejemplo, con lo que pasó con este edificio de la última sentencia que analizamos, usted tenga cómo proteger su patrimonio. Es súper importante eso. Así como usted debería tener un punto de sistema de seguridad y salud en el trabajo, también debe tener un punto de protección de datos personales. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, un programa bien estructurado le permitirá a la organización ser transparente con los titulares. Es la forma en la cual nosotros le garantizamos a ese titular de datos que la copropiedad en este caso está cumpliendo con todos los elementos necesarios para proteger esa información. Según el artículo 26 del decreto 1377 del 2013, se introdujo en Colombia el principio de responsabilidad demostrada. Ese principio es una obligación en cabeza de los responsables del tratamiento, en este caso el administrador de propiedad horizontal, que legalmente se dispuso la capacidad que deben tener los responsables de demostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que ha implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con la obligación que está contenida en la 1581. Ya no es suficiente tener una política de tratamiento de datos, tener una autorización y tener avisos de privacidad, que es la parte de gestión documental que vimos al principio del curso. Ahora además tengo que demostrarle qué mecanismos estoy implementando para la protección de esos datos personales. Entonces, tiene que salir de la gestión documental a un plan de mejora continua y a un plan de acción frente a esos datos personales. ¿Qué proceso debe tener ese plan? El primer paso es desarrollar un plan de supervisión y revisión. El administrador de la propiedad horizontal, que debe hacer las veces de oficial de protección de datos, o para residenciales y copropiedades pequeñas, quizás en centros comerciales como el Titán, Unicentro y demás, pues ya deben tener una persona dedicada para ese cargo en particular. Deben desarrollar un plan de supervisión y revisión. El plan debe establecer las medidas de desempeño e incluir un calendario de cuándo deben ser revisadas las políticas y cuáles son los controles del programa, por lo menos una vez al año. Por eso es que ese punto debe ser tratado o debe ser informado en la asamblea. Es un punto del informe del administrador. El segundo paso que debe cumplir es evaluar, revisar los controles. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que usted debe responderse? ¿Cuáles son las últimas amenazas y riesgos al tratamiento de datos personales detectados? Si los controles del programa están teniendo en cuenta las nuevas amenazas y reflejando las quejas más recientes o los hallazgos de auditorías o las orientaciones de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Si se están ofreciendo nuevos servicios que involucran una mayor recolección, uso y divulgación de la información personal. Si se está llevando a cabo capacitación eficaz para quienes utilizan el tratamiento de datos. Tip súper importante, exíjale a la empresa de vigilancia
que capacite a los porteros o al personal de vigilancia en temas de protección de datos personales y exija esa certificación de capacitación. A ustedes, los que son administradores en este grupo, pues ya tienen un certificado donde dicen yo aprendí del régimen de propiedad horizontal, en este caso con Corporación PH, o pueden hacer cursos en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero este certificado les va a ayudar para cumplir este tema de la capacitación eficaz. El tercer paso son las medidas, donde el administrador debe considerar si debe tomar medidas para actualizar o revisar los controles del programa, y los cambios deben ser comunicados a los empleados o a los terceros, como también a los propietarios. Y cuarto, las actividades. Es importante tener clara que el administrador tiene la responsabilidad de cumplir con la normatividad vigente y que una de las herramientas que le va a permitir hacer frente quizás a una queja de un propietario residente o a una inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio es tener un programa integral de gestión de datos. ¿Por qué? Porque así podrá explicar y dar cuenta a la Superintendencia de ese principio de responsabilidad demostrada. Ojo a esto. Digamos que el vigilante, que es quien más tiene contacto externo a los datos privados de los propietarios, porque ve las videocámaras, la imagen, el DVR, porque recibe la correspondencia, porque llena planillas, porque hace como el conteo de los visitantes, debe conocer no solo la política de tratamiento de datos de su empresa de vigilancia, sino también debemos darle a conocer nuestra política de tratamiento de datos y el plan. Una recomendación, dele a conocer cuando llegue el cargo esa política de tratamiento de datos y hágale firmar un documento en el cual se indica que la administración le dio a conocer esa política de tratamiento de datos a ese personal. 6 pasos importantes para que usted tenga claro cómo cumplir ese programa. Carito, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta antes de avanzar? Claro. Somos muy contundentes en decir sobre los vigilantes y esa certificación de los vigilantes, pero en algún otro contratistas que tengamos, vamos a exigirlos, por ejemplo, en jardinería, oficina. No, para los que tienen contacto con el tratamiento de datos personales. ¿Por qué el vigilante? Porque el vigilante está viendo las videocámaras y porque está recibiendo correspondencia. ¿A quién? Al auxiliar contable. ¿A quién? Al revisor fiscal. ¿A quién? Al comité de convivencia. ¿A quién? Al consejo de administración. Porque el jardinero, la persona del aseo, no tienen contacto directo con esos datos, salvo que lo tenga. Pensemos, una conserjería no tengo una empresa de vigilancia, pero sí un conserje. Perfecto. Entonces, ¿a quién capacito y quién debe conocer esa política de tratamiento de datos? Cualquier persona que colabore con la copropiedad, que tenga acceso a los datos personales de nuestros propietarios y residentes. Sí, sí. Por eso es impajaritable que capacitemos al personal de vigilancia. O sea, es importante que la empresa de vigilancia tenga 3 pasos importantes. 1, en la cláusula del contrato empresa de vigilancia copropiedad, el tema de protección de datos, y obligar en esa cláusula a que tenga esa misma cláusula con su personal. Revisar que los contratos de los vigilantes que nos prestan el servicio tengan esa cláusula. Y tercero, exigirle a la empresa de vigilancia que capacite a esas personas en tratamiento de datos personales. Importante. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, en la última sanción que estudiamos, ahí no había empresa de vigilancia, sino había conserjería, y la conserjería no tenía ni idea de protección de datos personales, y por eso les iniciaron el proceso de inspección, y ahí está la sanción. No solo el no tener, sino no tener la gestión documental, sino estar en ceros en tema de protección de datos personales. Entonces, el primer paso es realizar la política de tratamiento de datos personales y revisar esta política siguiendo resultados de evaluaciones o auditorías y actualizarla conforme a los hallazgos. Pensemos que este año no hubo ninguna queja de ningún titular. Se debe reportar, a la fecha no ha habido ningún riesgo, no ha habido ninguna queja o solicitud de información. Y deja usted en su bitácora, exactamente igual como hace con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando quizás un trabajador se cae, entonces se hace como el hallazgo, se revisa a ver por qué se cayó, entonces dice, lo que pasa es que las escaleras no tienen antideslizante o los zapatos que estaba utilizando no eran para el trabajo. Y se hace el cambio. Así exactamente igual con la protección de datos personales. El segundo paso que se debe cumplir es controlar. Debe actualizar el inventario de información del personal. ¿Qué sucede? Por ejemplo,
Antes no teníamos tanto contacto con el correo electrónico porque generalmente lo hacíamos en físico. Pero con la pandemia, pues nos ha tocado recolectar esos datos personales del correo electrónico de los residentes y propietarios. Como ya tengo esa base de datos de correos donde me permiten convocar, donde me permiten mandar circulares, donde es el canal directo con los propietarios, yo debo mirar qué tratamiento le doy a esa base de datos específica de los correos electrónicos o que amplíe esa base de datos contenida en el libro de propietarios. Pensemos que vamos a migrar de la seguridad convencional a la seguridad inteligente. Entonces vamos a tener datos biométricos, vamos a utilizar más cámaras, ya no van a entrar con el portero, sino con la huella. Entonces yo tengo que migrar esa nueva base de datos que tengo porque esos datos son sensibles. Y así debo estar alimentando mi programa y debo estar generando esos inventarios de esas bases de datos. No implica que tenga que registrarlas en la Superintendencia de Industria y Comercio, es que yo debo tenerlas claras dentro de mi proceso de gestión documental de la implementación del plan o programa integral de protección de datos. Mantener un archivo histórico de los datos. No solo de las evaluaciones de impacto, las amenazas de seguridad y riesgo, sino ojo a esto. Parte de lo que sucedió con este edificio sancionado por 10 millones de pesos fue que no tenía una política de destrucción de la información que se guardaba en el DVR. Es importante tenerla, o sea, digamos, hay copropiedades donde las imágenes duran 20 días, otras 30 días, dependiendo de la capacidad, otras solo 5 días. Hay que hacerle un pequeño protocolo diciendo, las imágenes se destruyen conforme a la capacidad técnica del DVR cada 5 días. No queda rastro o imagen respecto a esa situación. ¿Quién hace el protocolo? El administrador en compañía del personal de vigilancia o el personal de vigilancia. ¿A quién le encargan esa destrucción? Y hay que hacerle como un pequeño recuento paso a paso de lo que sucede, porque de no tenerlo puede ser causal de sanción. Revisar y actualizar en forma periódica. Debo informar, debo generar formación y educación a todos los empleados o a todos los colaboradores de esos procesos. Digamos, llega un nuevo sistema de ver, pues tengo que capacitar a quienes tienen esa información. Generalmente los vigilantes, quizás un auxiliar del administrador y el administrador. Pensemos, cambiamos el sistema de contable de la copropiedad y el sistema contable tiene datos semiprivados, que es el tema de los reportes de cartera. Entonces yo tendría que hacer un pequeño protocolo donde capacito a esa persona auxiliar contable o yo frente a cómo se maneja ese programa contable. El quinto elemento es revisar y adaptar los protocolos de respuesta, cómo le estoy dando yo manejo a las violaciones o incidentes de seguridad para implementar las mejores prácticas o recomendaciones. ¿Qué hago, por ejemplo, si hay un incidente que, no sé, por X y Y circunstancia, que es un error común, mando un correo con todos los correos abiertos y no con copia oculta? ¿Cómo protejo esa información? Porque le di a conocer los correos de todos los propietarios, a todos los propietarios si son personas que no tienen acceso a esa información. Mando una nota de corrección, elimino el correo, informo esa situación a la Superintendencia de Industria y Comercio o le hago una pequeña bitácora. Y finalmente, aclarar las comunicaciones externas para explicar las políticas de tratamiento de datos. Yo debo reportar semestralmente al menos al Consejo de Administración la evolución del riesgo, los controles implementados, el monitoreo y los avances y resultados generales del programa. Y dejarlo por acta. Es importante dejar esa trazabilidad documental de la labor que está haciendo el administrador frente a la protección de estos datos personales. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? Yo, ¿No? ¿Ninguna? yo. Señor, dígame, Jairito. Buenos días, señoras. ¿Qué me estás, Jairito? Muy bien, gracias a Dios. No la saludé al principio porque no quería interrumpir la charla que tenían. Señor. Me alegra que podamos estar en clase. Ay, sí, estuve muy malita. Qué pena con ustedes. Ay, se nota todavía. Se nota. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando hacemos la cartera, publicamos la cartera de los morosos, se publica solo el número del inmueble. ¿Estamos vulnerando algún derecho o también tenemos que registrarlo en la base de datos? Perdón, en el tratamiento en la política de tratamiento de base de datos.
Jairito, frente a eso, ahí en el material de estudio, yo les compartí la sentencia de la Corte Constitucional que analizó esa obligación legal que hay allí contenida en la ley 675. Y la Corte Constitucional dijo, esa publicación no está en contra, no está en contra de la política de tratamiento de datos siempre y cuando la información sea veraz. No es que me va a publicar que está en mora, pero el 31 de diciembre ya ahorita se puso al día. Es importantísimo. Que no tenga datos que no sean relevantes. O sea, no va a decir, el católico del apartamento 503 de 40 millones de pesos. O sea, eso no se puede. Y la puedes publicar en un lugar que no sea visible, no en la fachada del edificio, sino en la cartelera de la copropiedad. Y es perfectamente válido. Tú podrás ver si pones el nombre, ojo, el nombre del propietario o simplemente el apartamento y la torre. Es indistinto y no genera ninguna infracción, para que lo tengas ahí en cuenta. Si solo se coloca en cada torre el inmueble que está en mora. Está perfectamente válido y no estás cumpliendo. Yo recomiendo poner la torre, el apartamento y cuánto debe. Y ya. Y se ahorra el escarnio público al propietario. Pero esa es una medida ya demasiado sangrienta. Sí, ya es muy sangrienta. Entonces, bueno, pero si la contemplan o si está dentro de tus protocolos internos, lo puedes hacer sin ningún problema y no estás violentando habeas data. La recomendación es no colocar información que sea distinta a la contable, salvo el nombre y y el apartamento, y que esa publicación esté, mejor dicho, ajustada a la contabilidad y que no vayas a colocar información errada frente a esa situación, porque a veces la gente paga, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y esa fue una recomendación. Pensemos que como estamos en época de asamblea, como dice que yo debo entregar los morosos, la gente pone los morosos al 31 de diciembre, pero de enero acá se pusieron al día. Entonces yo debo poner al 31 de diciembre debía tanto, pero a hoy está al día. Tengo que hacer la anotación, y si no, no lo puedo publicar. ¿Listo? Dos más para terminar. Tranquilo. ¿Qué nos puedes recomendar acerca de los grupos de WhatsApp que se manejan en donde tenemos edificios o tenemos torres? Un grupo de WhatsApp con los propietarios de esa misma torre. Yo no estoy conforme con los grupos de WhatsApp. A mí no me gusta quedarme en grupos de WhatsApp. El administrador, que puede tener, no sé, un propietario de su grupo de WhatsApp, eso es tema del propietario. Yo al administrador le recomiendo utilizar listas de difusión para enviar la información. Donde nadie se cruza, donde no se pueden, sino yo custodio esos teléfonos que tengo bajo mi base de datos de propietarios a través de una lista de difusión para poder enviar la información que requiero a todos los propietarios. Pero eso de crear el grupo y que todo el mundo tenga los datos y que después se sacan, por ejemplo, ¿qué pasó en Cali este fin de semana? Le pasó a una amiga. Había un grupo de propietarios, el perrito estaba ladrando y un propietario le fue escribiendo directamente allá, oiga, calle su perro. Y eso ya es una violación a su dato privado porque no tenía. Entonces, si lo vas a usar y es imparatable y te lo obligan, hay que tener una autorización del tratamiento de datos y explicarle en esa autorización que los demás propietarios tendrán acceso a ese número telefónico porque no hay forma de garantizar esa situación y que autoriza ese tipo. Si tú tienes esa autorización, pues tenlo. Pero preferiría que tú no tuvieras un grupo de WhatsApp en cabeza de la administración porque no es fácil custodiar esa información. Suben fotos. Es que mire que esto está enfarrado, suben fotos. Es que mire que el perrito del niño lo sacaron, fotos de menor de edad. Usted no replique esa información o nada, eso es cuestión del propietario que está subiendo y es una cuestión allí. Sí, ¿soy clara? Independientemente de que ese mismo grupo esté limitado solo para recibir. Sí, pues es que el tema es que yo limito para recibir, pero la gente está viendo el correo. El número correcto. Sí, para que lo tengan ahí, súper presente. Correcto. Tú nos decías exigir capacitación de los guardas de seguridad a la empresa y a su vez que entregasen copia de ese certificado. Sí. Un caso hipotético, la empresa no quiere. Es que está dentro de sus obligaciones. Está dentro de su obligación legal como persona que hace el tratamiento de datos, así como yo tengo esta obligación de implementar este programa como propiedad horizontal, así mismo lo tienen las empresas de vigilancia. Entonces, tendría que hacerlo, tiene que hacerlo. Y mientras que está eso, usted lo que debe hacer es mostrarle a ese portero, a ese vigilante, su política de tratamiento de datos, su programa y hacerle firmar que usted le dio a conocer esa información.
Gracias. mientras Gracias, tanto, Diana. para Gracias, hacer. Diana. Carolina, habíamos hablado ahorita del protocolo para el manejo de los deberes en la cuestión de vigilancia, pero pensaría que también el protocolo entonces puede recaer también para la contabilidad, Para todo. para la cartera, porque manejamos los abogados que manejan cartera. Cada uno tiene su propio protocolo, pero es que la diferencia o lo que hace más grave es que en el deber yo suprimo información, la elimino. Ok. Y yo generalmente no cuento cómo se elimina. Yo le pregunto a varios administradores, ¿cuánto se elimina y cómo se hace? Y quedan así como, se renueva automáticamente. Entonces yo digo, se elimina automáticamente cuando se llena la memoria. Déjelo por escrito. Generalmente quien tiene que contarle esas cosas técnicas es el que le instaló el DBR. Si es un valor agregado a la empresa de vigilancia que se usa mucho, pues es la empresa de vigilancia la que debe entregarle ese protocolo. Y Porque tiene que normalmente sabérselo. nosotros, o sea, yo hago firmar un documento a la abogada de cartera, la tengo que firmar un documento al contador, la revisión fiscal, etcétera, el consejo, el comité de convivencia. Pero protocolos, por ejemplo, en cartera pues tengo protocolo de cobranzas como tal, pero en ningún momento tengo un protocolo de custodia de esa información. Ajá. Y obviamente ella me tiene un documento firmado, pero el protocolo que diga que la eliminación de que tal residente estaba moroso hace un año y hoy ya no está moroso, ¿qué hizo ella con esa información, con esas comunicaciones? Pues no dice mi protocolo de cartera eso. Les voy Tendrían que generar aparte un protocolo para eso. Sí, y eso hace parte de tu programa. Yo sé que es súper dispendioso, no tiene que ser ya, pero pues es importante que vayan a hacer. Les voy a mostrar si se alcanza el documento. Sí, señora. Sí, señora. Miren, compromiso de confidencialidad y no divulgación del Consejo de Administración y Comité de Convivencia. Esto debería tenerlo todo administrador, todo Consejo de Administración y Comité de Convivencia, mira. Yo les voy a subir este modelito, obviamente es un modelo, una minuta que ustedes deben ajustar a las necesidades de cada copropiedad, pero pues ya está adelantada la mitad de la tarea. ¿Mm? Esto para el comité y el consejo de administración. Y frente a tu pregunta... Y revisor fiscal y contador. No. Y ¿No? frente a esa pregunta es para que sepan que una cosa es el de confidencialidad del comité y otra por temas técnicos es el de lo que tú estás diciendo, Jairo. Aquí está, mira. Este es para, que es más largo, contador, administrador, revisor fiscal, empresa de vigilancia y otros más. ¿Mm? Esto es importante hacerlo firmar. ¿Por quién? Con quien yo confirmé el de la empresa de vigilancia. ¿Soy clara? Cuando hablamos con la empresa de vigilancia, ¿con cada guarda? No, este es el del delegado? integral contrato grande. La empresa de vigilancia debe incluirlo dentro de su contrato con cada guarda. Lo que yo hago es entregarle la política de tratamiento de datos, contarle qué se trata y hacerle firmar como que se la di a conocer. Correcto. Miren. Pues lo que tenemos es como una indicación pequeñita de qué es. Este es de un edificio al cual se le hicimos, pero tenemos una general. Pues para que ustedes puedan también... O sea, nos queda claro, un documento es para la empresa como tal, que sería un modelo. Y dos documentos adicionales son, uno, el que nos entrega la empresa de vigilancia a nosotros, el certificado sobre, me imagino, la capacitación a los guardas, sí. Y otro, el que nosotros hacemos firmar a cada guarda, donde le vamos a conocer nuestra política de datos. Exacto. Y prácticamente son 3 documentos en ese momento, fuera el protocolo, para poder obtener los deberes, cómo se elimina la información. Sí, gracias, Carolina. Ese protocolo del deber. Ese protocolo podemos exigírselo a la empresa de vigilancia, si es la que maneja el deber, o a quien instaló ese deber. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cómo les fue con el diagnóstico? ¿Cómo van? ¿Muy pesado? Ese diagnóstico chiquitico de esos puntos que yo tenía que ver. Yo tengo una pregunta. Yo lo envié hace como más de una semana y lo he revisado por la plataforma y no veo que yo lo haya enviado. Que no se ve que tú lo hayas enviado, voy a mirarlo. Sí. La que revisa las tareas soy yo, porque a mí sí me gusta leerlos. Voy a mirar y cualquier cosa les escribo correo personal. Doctora, buenos días. Buenos días, Sandra. Yo también lo envié.
Yo Ahí, también envié mi tareita de hace 15 días, antes de la última clase. bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Están verdes? ¿Están hoches? ¿No se sabía? ¿Sí se sabía? Dios mío. ¿Cierto que es mucha responsabilidad para lo poquito que cobran? Sí, Sí, Dios mío. demasiado. Y Es una responsabilidad tanto de la Sí, ya, empresa como sí, ya de la empresa de estamos, vigilancia como uno como administrador o asistente. Es una responsabilidad muy grande. sí, sí, realmente es, Aquí sí, ya ante estamos un asustados futuro. con la responsabilidad civil de representante legal. Una imagínense. de esas. Entonces, la recomendación es, yo sé que es un proceso muy largo, pero hay que empezar a implementarlo. No lo van a hacer de sopetón, porque no se puede hacer de sopetón. Es un proceso de mejora continua. Lo importante es que no se queden sin hacerlo, Estancado. o que no dejen las evidencias de que lo están haciendo por si llega la superintendencia a iniciar esa situación. Lo último que yo quiero mostrarles es que ese diagnóstico que yo les había mostrado en su momento, miren que sí lo hace la superintendencia. ¿Tenía política de tratamiento de datos? Sí. Eso es como un listado de la evaluación de resultados que hace. Y ustedes deben tener ese requisito legal y pasar. Sí, sí, sí. ¿Dónde la embarran mucho? Por favor, léanse esto, mire. Contiene el nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable parcialmente. La resolución, la última que La tú última resolución. montaste. Entonces, lo que yo quería mostrarles es que ese listado que yo les pasé, que parece excesivo, es Frente muy allá al similar, borrado. aunque el mío es un poco más grueso, de lo que les pide la superintendencia cuando les hace la visita. Importante. Señala el tipo de tratamiento manual automatizado al cual serán sometidos los datos. Mire. Este es importante. Y aquí lo sancionaron porque no tenía el DBR, cómo se eliminan los datos. Informa la finalidad, para qué los quiero, para seguridad, para cumplir el objeto social de la copropiedad, que eso ustedes los tienen como en el listadito del formato que se les envió de la cartillita de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene que mencionar de manera completa los derechos del titular de datos. Por eso, cuando ustedes hacen avisos de privacidad, no puede decir, esto aquí está siendo grabado y monitoreado. Ese no les sirve y no les funciona. Debe tener como todos estos elementos del aviso de privacidad. Mira, se informa al titular del dato que tiene derecho a conocer y actualizar. O sea, este cuadrito que está similar al que tenemos, no, yo les tengo cuál es la obligación. Este cuadrito también es importante que ustedes se hagan su lista de chequeo. Esta lista de chequeo les ayudaría un montón para hacer su programa integral de protección de datos personales. Entonces, lo que les propongo es, yo le pido a alguno de los chicos que me lo digitalice en un formatico quieto y ustedes también lo pueden tener en su repositorio de documentos. ¿Les parece? Sí, señora. ¿Vale? Para que ustedes tengan como todas las plantillitas. Tienen la plantilla inicial de diagnóstico personal. Tienen la plantillita de control. Tienen la cartilla de la superintendencia para construir sus propios documentos. Recuerden que hay un documento que no está allí, que es el manual interno de protección de datos. Y lo último que nosotros terminaríamos nuestro curso es enviarles el modelo de los dos avisos de los dos cláusulas de confidencialidad, tanto para comité y consejo como para proveedores. Muchísimas gracias. Y terminaríamos nuestro curso virtual. Diana,